Saludamos en la capital de la República al ingeniero Homero Castañer, asambleísta nacional por la provincia del Cañar. Ingeniero Castañer, muy buenos días. ¿Cuáles son las principales consideraciones que se tomaron en cuenta en la asamblea para llegar a lo que entendemos es un informe que ha sido aprobado por unanimidad por la comisión respectiva de este nuevo proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que lo denominó de simplicidad y progresividad tributaria? Muy buenos días, un gusto saludarle a usted y a todos los radioescuchas, un grato compartir este diálogo esta mañana. Efectivamente, una ley económica urgente, según el trámite que debe seguir, tiene 30 días en la Asamblea Nacional. El presidente de la República envía ese proyecto de ley a la Asamblea y tiene que ser tratado en 30 días en 2 debates. Un corto tiempo para hacer un análisis, para hacer una evaluación, para recibir comparecencias, para socializar, pero eso es lo que manda la ley y nosotros como asambleístas tenemos que acatar. Ya ha sido aprobado con gran celeridad el informe para primer debate, que vamos a ser convocados mañana a las 11:15 de la mañana, y prácticamente viene igual como mandó el presidente. Es decir, la idea es ponerlo en consideración del Pleno y que los diferentes asambleístas, los diferentes legisladores hagan sus observaciones, presenten sus argumentos, presenten sus propuestas de cambio al articulado que ha presentado el presidente de la República. Quiero ser claro yo en el sentido de que la decisión que tomó la Asamblea Nacional en el primer proyecto económico urgente de archivar no fue la adecuada, fue la decisión fácil, la decisión cómoda de decir archívese la ley cuando se podía salvar cosas importantes que en este nuevo proyecto de ley están contempladas y que van a ser de beneficio para muchos sectores ciudadanos en el país. Y si bien hay impuestos, hay una parte de incentivos a diferentes sectores, pero también Ingeniero hay una parte tributaria. Castañer, Dígame. antes de entrar en el detalle de lo que plantea y propone esta reforma, el hecho de que se haya aprobado en la comisión por unanimidad, es decir, con los 11 votos de los 11 asambleístas presentes, ¿se podría decir que esto marca la pauta de lo que va a suceder en el Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Cómo percibe usted que se estaría dando esta situación previa al debate? ¿Hay apertura por parte de todas las bancadas políticas para aprobar la propuesta? En la comisión, como usted mismo nos manifiesta, prácticamente no se hicieron cambios, pasa directamente tal cual emitió el Ejecutivo. Bueno, hay un punto de quiebre, antes de tratar esta nueva ley económica urgente y el tratamiento de la primera que llegó a la Asamblea, que fue archivada, que fue un diálogo en el cual el presidente de la República convocó a los diferentes coordinadores de los bloques legislativos, en donde estuvieron todos los coordinadores de la Presidencia de la República, y pidió el apoyo, pidió el tema de que se haga un análisis sin cálculos políticos, porque el próximo año tenemos un escenario de que a estas alturas ya tiene que estar inscrito candidato a presidente, a vicepresidente, asambleístas, y hay muchos partidos, muchos movimientos que están pensando en qué les conviene electoralmente y no lo que le conviene al pueblo ecuatoriano en la actualidad. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo que sucedió en la comisión de un voto unánime podría reflejar, no quiero aseverar esto, pero podría reflejar a lo mejor una posición de todas las bancadas en el sentido de apoyar esta ley económica con reformas de diferente tipo que están planteadas por el presidente de la República. Ingeniero Castañer, hay un punto que nunca realmente lo llegamos a entender, que quizá usted puede explicarnos mejor.
es aquella propuesta que se ha impulsado desde el Ministerio de Comunicaciones con respecto a las telefónicas. Se habla de que se harían ajustes en un artículo que plantearía que las empresas telefónicas puedan devengar, esa es la palabra que se usaba, hasta un 80% de los valores anuales que deben pagar al Estado por uso y explotación del espectro radioeléctrico, es decir, pagos por la concesión. En lugar de pagar al Estado, deberían invertir un 80% de este dinero en mejorar sus plataformas. Esto no entendemos. Las plataformas son propiedad de las telefónicas, son parte de su infraestructura. Lo que se está diciendo con esa ley es de que en lugar de que ingrese esto al Estado, que se encuentra desesperado por dinero, las plataformas lo utilicen para, las telefónicas lo utilicen para mejorar sus plataformas tecnológicas, para ampliar sus negocios, en definitiva, con dinero del Estado. Explíquenos, por favor, cuál es el fondo de este punto. Ustedes que lo han estudiado, sabemos que es propuesta del gobierno y que también es uno de los puntos que más dudas ha generado en la Asamblea. A ver, uno de los impuestos y tal vez uno de los temas que no va a tener consenso, pienso yo, es el tema de ponerle un impuesto a los planes postpago, ¿sí?, que muchos ecuatorianos, casi 3,5 millones de ecuatorianos contratamos. Al tener un impuesto mayor, lógicamente a lo mejor disminuye el hecho de que las telefónicas que operan en el país tengan usuarios o accedan a más usuarios. En ese sentido se les está dando esa posibilidad de un incentivo también a ellos para decir, vean, les vamos a subir el precio a los planes de celular, pero por otro lado, lo que nos pagaban a nosotros pueden invertir para mejorar justamente o invertir en las plataformas, a lugares donde no llega la cobertura. Y lógicamente lo que usted dice es inentendible, porque es como sacarle un bolsillo y ponerlo en otro bolsillo de una misma persona. Es decir, el Estado ecuatoriano les va a subir el costo de los planes celulares, pero por otro lado va a perdonarles el impuesto que pagaban antes por el uso del espectro radioeléctrico. Pero más bien resulta que están sacando dinero que pertenecería al Estado ecuatoriano, es decir, dinero del bolsillo del Estado ecuatoriano para darla a las telefónicas. Sí, ese le digo, este es uno de los temas que no hay consenso. Realmente, si bien hay impuestos que vienen en esta nueva ley económica, la mayoría de ellos, tengo que ser claro, son dirigidos a la gente que más tiene, y aquí nosotros estamos de acuerdo en apoyar que el que más tiene más paga, pero el tema de los celulares ya no se ha vuelto un tema suntuario, un tema de lujo, sino un tema ya que yo lo consideraría servicio básico. Y sí hay una contraposición en este sentido de poner una carga tributaria adicional al uso del celular y por otro lado perdonar lo que aportaban las telefónicas del Estado ecuatoriano. Ingeniero Castañer, en esta nueva propuesta de reformas tributarias que emitió el Ejecutivo, ¿se podría decir que no hay mayor diferencia con lo que contenía la Ley de Crecimiento Económico y que fue negada y rechazada por la Asamblea Nacional ya hace unos días y que motivó precisamente la presentación de un nuevo proyecto? Pero de lo que entendemos, este nuevo proyecto prácticamente acoge todo lo que ya fue presentado en la ley anterior, en la propuesta de reforma anterior de la Ley de Crecimiento Económico, en lo que tiene que ver al menos a tributos. Así es. Por ejemplo, se mantiene el tema de que las personas que ganen más de $100,000 al año no puedan deducir el impuesto a la renta, sus gastos personales. Me parece correcto. No son sino casi 10,000 ecuatorianos los que ganan más de $10,000 mensuales. Está bien que ellos, o sea, para ganar $10,000 mensuales estamos hablando de gente que gana mucho dinero, una diferencia muy grande a la media de ecuatorianos. El tema de las empresas que facturan más de $1 millón,
que hagan un aporte por una sola vez. Por ejemplo, si una empresa factura más de $1 millón, que aporte $1,000 al año, no me parece algo descabellado. Tal vez, ya digo, en los temas conflictivos va a ser este tema del impuesto a la telefonía celular, impuesto a las plataformas digitales, impuesto a consumos especiales, a bebidas azucaradas, eso va a ser lo que se va a debatir, pero al final del día pienso yo que también hay incentivos importantes que van a generar beneficio a miles de ecuatorianos, y que si bien esta ley no es la solución económica, le cuento que ayer observamos la proforma del año 2020 dentro de la Asamblea Nacional, es decir, le devolvimos al gobierno que va a necesitar más o menos unas necesidades de financiamiento de una cifra escalofriante de casi $9,000 millones el próximo año. Esta ley lo que va a recaudar es algo así como 500 o 600 millones de dólares en el mejor de los casos. Va a ser un tanque de oxígeno, un salvavidas para las arcas del Estado, que lo que bien decía usted, Gustavo, está ansioso, necesitado de dinero para poder cubrir sus gastos. Una observación que han hecho varios destacados analistas económicos, ingeniero Castañer, es que tanto con estas reformas propuestas y que se están tratando en la Asamblea, como de las lecturas que deja el presupuesto que propone el gobierno, lamentablemente no se está enfocando cambios de largo plazo y significativos en el futuro del país. Solamente se están apagando incendios, corrigiendo situaciones temporales, y desgraciadamente esto es lo que se refleja también en varias encuestas de esta desesperanza que va contagiando a la mayoría de ecuatorianos por un futuro que no es promisorio para el país. Así es, mire, para mí el gobierno perdió ya su oportunidad. El próximo año ya termina su último periodo, es decir, tendremos ya la posibilidad de elegir un nuevo mandatario y 4 proyectos económicos urgentes en 3 años. Eso demuestra que no han tenido una hoja de ruta clara en el tema económico, en el cambio de modelo económico del gobierno. La ley de reactivación económica en el 2017 que no reactivó nada, una ley de fomento productivo en el 2018 que no fomentó nada, ahora esta ley de crecimiento económico que fue archivada, ahora esta ley de simplicidad tributaria que realmente no ataca el problema más grave que tiene el país, que es un modelo económico de endeudarse más, de no generar empleo, de no generar un escenario atractivo para la inversión. Pero es lo que eligió el pueblo ecuatoriano, este gobierno, que de salida está planteando esta posibilidad de terminar con una ley que le permita sobrevivir y llegar al fin de su periodo. Ingeniero Castañer, no sé, quería entrar en un tema más específico respecto de la proforma presupuestaria y que tiene que ver con el presupuesto para las universidades del país. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Ha circulado una serie de informaciones dando a conocer importantes montos y reducciones en el presupuesto de estas universidades. Acá tenemos 2 universidades grandes, una de ellas la Universidad de Cuenca, aunque el señor rector ha dicho que no se va a dar una reducción de presupuesto para esta universidad. No es la misma situación con la Universidad Nacional de Educación de la provincia de El Cañar, a la cual usted también representa, y en su momento se llegó a decir que esta universidad tendría una reducción en su presupuesto que superaría los $20 millones. ¿Qué nos puede comentar usted? Esta información que estaba circulando en redes respecto de la reducción en torno a los presupuestos universitarios, se hablaba de $180 millones menos para la educación superior en el país. ¿Cómo queda? A ver, la proforma no es más que
cómo se van a ejecutar las políticas económicas, no solo en el 2020, sino también en el 2021, porque en el 2020, como es año electoral, no va a haber proforma el próximo año, va a ser prorrogada. En ese sentido, ayer se le observó, es decir, la Asamblea Nacional tiene dos opciones, aprobar u observar. Se le observó la proforma y se le dijo, señor gobierno, aquí hay 17 observaciones, por favor corríjalas. Una de ellas es justamente de las universidades y escuelas politécnicas. La reducción afecta a algunas universidades del país. Estuvieron los rectores dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual soy vicepresidente, y efectivamente la UNAE, Universidad Nacional de Educación, la madre de la educación en el país, la que saca los licenciados en educación inicial, educación básica, educación bilingüe, se le reduce el presupuesto de $36 millones a $14 millones, un 55%, inentendible, incoherente, y eso está dentro de las observaciones. También sucede con la Universidad Nacional de Loja, también sucede con la Universidad de Ambato, con la Escuela Politécnica Nacional. No tuvimos la presencia de los representantes de la Universidad de Cuenca. Tengo entendido, como lo que usted manifiesta, que no existe esa reducción, pero yo sí quiero ser claro, acabamos de pasar momentos duros en el país, momentos que generaron heridas, momentos en donde hubo protestas, enfrentamientos, un paro nacional. El día de ayer ya estuvieron los estudiantes universitarios a las afueras de la Asamblea gritando consignas y reclamando el respeto al presupuesto de las universidades. En ese sentido, quizás el gobierno acoja esas observaciones y a lo mejor no coarte el derecho que tienen las universidades del país de tener un presupuesto digno y el que se merece, por lo menos igual al del año anterior. Volviendo a la reforma tributaria y para cerrar, ingeniero Castañer, también se opina por parte de analistas de que esta ley de simplicidad y progresividad tributaria, que aparentemente será aprobada por la Asamblea, no es sino uno más de una serie de mini paquetes que necesariamente vendrán en forma posterior para ir haciendo reformas en materia económica e ir supliendo las múltiples necesidades del gobierno. Así es, y hemos sido claros nosotros en nuestra posición. El Ecuador no es un experimento para pasar de ley económica en ley económica cada rato, pero para mí este es tal vez el penúltimo que lo hagan, porque tocan impuestos que se generan para el año, y por eso era la desesperación de que sean ingresados y posiblemente aprobados a finales de año para que el próximo año el SRI empiece a recaudar. Si necesitan entregar o plantear otro paquete económico, tendría que ser ingresado el próximo año, el 2020, para ser ejecutado el 21, no de ejecución directa, porque repito, los impuestos se generan para el año y no puede haber cambio en el tema impositivo, en el tema de impuestos a mediados de año o a mediados de un semestre, y esa era la desesperación del gobierno de tener esa posibilidad de tener estos ingresos. Pero más que nada, algo gravísimo es el tema que estamos viviendo del riesgo país, ¿no? Le hablaba de unas necesidades de financiamiento muy altas, casi $9.000 millones para el próximo año, si no se vende el Banco del Pacífico, si no se vende la hidroeléctrica sopladora, si no se vende CNT. Y con este riesgo país, imposible golpear las puertas de multilaterales, porque no es que se endeuda a intereses muy altos, intereses que no son convenientes. Lenín Moreno, Richard Martínez, los ministros, nos endeudamos todos los ecuatorianos, y eso significa menos inversión, menos obras y también menos puestos de trabajo, porque al haber menos inversión también se contrae
el tema del empleo en el país. A propósito, sobre este tema de la monetización de la cual se hablaba, privatización, concesiones, como se lo quiera interpretar, ¿qué es lo que decidió la Asamblea? Porque es otra de las medidas urgentes que solucionan problemas coyunturales actuales, pero que más bien generan serios problemas de largo plazo en la infraestructura y en las posibilidades de ingresos futuros del país. Dos temas. El primero, una observación de que no puede estar contemplado como ingresos permanentes una mera expectativa de monetizar, concesionar o vender activos del Estado, que como repito se ha planteado que van a ser la hidroeléctrica Sopladora, el Banco del Pacífico y CNT, y tampoco sabemos las condiciones en las cuales se va a negociar. Tampoco sabemos qué se va a hacer, posiblemente si se ejecuta con ese dinero, se va a pagar sueldos, va a ir para el gasto corriente, va a ir para reducir el déficit, y eso está contemplado en una observación, y a renglón seguido está otra observación: ¿cuál es el plan B? Es decir, ¿cuál es el plan de contingencia si eso no sucede? ¿Qué van a hacer? ¿Endeudarnos más? ¿O van a plantear la venta de otros bienes del Estado? Y eso también necesitamos que el gobierno nos explique. Es realmente un escenario incierto. Discutíamos con el ministro de Energía en la comisión, con el nuevo ministro José Augusto Briones, que nos garantiza que, por ejemplo, con la venta de Sopladora, la concesión de Sopladora, los que quieran invertir ahí, digan, pero vamos a subir el precio del kilovatio. Entonces, tenemos que conocer esas condiciones, porque son bienes de todos los ecuatorianos y es nuestra obligación hacer estas observaciones que han sido planteadas en la proforma presupuestaria. Bien, gracias, ingeniero Castañer. El ingeniero Homero Castañer es asambleísta por la provincia del Cañar y por el movimiento Creo.